Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 23 y vamos a continuar nuestra serie en el Salmo 23. Si tú abres tu Biblia, a la mitad vas a encontrar el libro de los Salmos y buscas ahí el capítulo 23, el libro de los Salmos. El Salmo 23, posiblemente el salmo más conocido, más querido de todas las Escrituras. Salmo 23, esta es la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El versículo 4 es en el cual está basado nuestro mensaje el día de hoy, y dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Este es el mensaje número 6 en nuestra serie, y el título de este mensaje se llama Confort en la oscuridad. Oremos. Queremos nuevamente rogarte, Padre, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad y la pueda aplicar, Señor, en nuestros corazones y podamos ser transformados. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Amén. Si yo digo que se festeja el 30 de abril, ¿ustedes me dicen? Todos lo saben, es el Día del Niño. Y si digo el 10 de mayo, el Día de las Madres. Pero ahorita hay, no sé si llamarlo moda, porque ahorita hay día de todos, ¿no? Sí se han dado cuenta de eso. Ahorita hay día, pero de todos. ¿Ustedes saben que se festeja el 26 de octubre? Yo apenas lo aprendí hace una semana. Se festeja el Día de la Suegra, ¿sí? ¿Y saben lo que se festeja el día 14 de enero? Es el día de vestir a tu mascota, ¿sí? Hay ahora el Día de los Zurdos, hay el Día Internacional de la Mujer. O sea, hay ahora un montonal de días. Pero tú sabes que se festeja el 9 de marzo. El 9 de marzo. ¿De qué es el día el 9 de marzo? ¿Sabes? Bueno, es el día de ya supéralo. ¿Sí? Es el día de ya supéralo. Fue creado en el año 2005 por un hombre que se llama Jeff Goldenberg, ¿sí? Y este hombre había pasado por situaciones muy difíciles en su vida y llegó un momento en que dijo, ya. O sea, no puedo seguir siendo afectado por lo que me pasó. Tengo que superarlo. Entonces voy a crear un día. Ya supéralo. ¿Sí? Ya supéralo. ¿Qué es lo que se celebra ese día? Bueno, ese día se invita a todas las personas en el mundo a que tomen un tiempo de meditación personal, de reflexión, y que alejes de ti todas las cosas que te han dañado, todas las cosas que te han herido, ¿sí? Que alejes de ti toda oscuridad, toda clase de tinieblas. Ya supéralo, por favor. ¿Qué es lo que está bien en este día? Pudiéramos decir que lo que está bien en este día es que reconoce que vivir en este mundo es difícil. Que reconoce que hay dolor al vivir en este mundo, que reconoce que te van a dañar, que reconoce que hay oscuridad y que hay tinieblas en este mundo. Pero ¿qué es lo que no está tan bien?
en este día de ya supéralo, por favor? ¿Sí? ¿Qué es lo que no está bien? Bueno, creo que en primer lugar, trivializa y minimiza el dolor que tú has sentido o que ahorita estás sintiendo. Personas en este lugar han sufrido cosas horrendas en este mundo. Y que alguien te llegue y te diga, oye, ya, hoy es 9 de marzo, ya supéralo. Es como darte una cachetada a tu dolor. Es ser insensible al dolor del otro, ¿no? Entonces, así como por arte de magia nada más, ya supéralo, ¿no? Creo que eso no es correcto. Y lo otro que creo que no es correcto es que asume que tú tienes el poder para salir de tu dolor. Simplemente échale más ganitas, ¿no? Y ustedes pueden ir a librerías y vas a encontrar libros de superación. Y no digo que estén mal, pueden tener muy buenos puntos. Pero por favor, recuerda esto. Tener un verdadero confort en momentos de oscuridad, de tinieblas, un verdadero confort no va a ser a través de solamente echarle más ganas. Necesitas de un pastor. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar en esta mañana es esta. ¿Dónde puedes encontrar confort en medio de la oscuridad? El día de ya supéralo es una forma en la cual nuestro mundo está dando respuesta a esto, pero no es completo. ¿En dónde puedes encontrar verdadero confort? En los momentos de oscuridad en tu vida, en los momentos que te da miedo. ¿En dónde lo puedes encontrar? Y lo puedes encontrar precisamente en este poema escrito más de 3,000 años atrás por un rey que había sido pastor y que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, y empieza a explicar por qué. Versículo 4. La Reina Valera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, lo que vamos a ver esta mañana contestando esta pregunta es, en primer lugar, ¿por qué la oscuridad, por qué las tinieblas nos dan miedo? ¿Qué clase de miedo? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos vivir sin miedo en estos lugares? En estos lugares que posiblemente el día de hoy estás atravesando momentos difíciles de oscuridad en tu vida. ¿De qué miedo estamos hablando y cómo podemos vivir sin miedo? Ahora, antes de entrar al punto número 1, David, hemos dicho, él fue pastor y está utilizando la metáfora del pastor, de la relación entre el pastor y sus ovejas, para explicarnos todo esto. Pero David está describiéndonos el viaje que hacía, el viaje anual que hacía un pastor con sus ovejas, especialmente cuando empezaba el otoño. Cuando empezaba el verano, el pastor tomaba a sus ovejas de las tierras bajas a las tierras altas e iba a las montañas. Pero cuando empezaba el otoño, él bajaba, hacía el viaje contrario, bajaba de las montañas y llevaba a sus ovejas a lugares bajos. Quisiera leer lo que menciona un comentarista con respecto a esto. Dice: para las ovejas, los valles tenebrosos son las quebradas entre afilados acantilados por las que el pastor las guía para llevarlas a pastizales frescos en la montaña. No solo eran estos valles oscuros y sombreados, sino que también el rebaño podía ser sorprendido por depredadores. La situación podía producir terror si las ovejas no confiaban que el pastor iba a estar con ellas hasta verlas seguras en el pastizal. Aquí la imagen del fiel pastor es la
personificación de su tierno cuidado y continua vigilancia. Entonces David, que experimentó eso, siendo el responsable de sus ovejas, llevándolos por estos lugares, él toma esa experiencia y entonces nos da una metáfora de lo que es vivir en un mundo caído, experimentando situaciones difíciles, situaciones de oscuridad que nos dan miedo, y cómo Dios nos protege, nos cuida y nos guarda en esas situaciones. Entonces, ¿de qué clases de miedo estamos hablando? ¿Cuál es el miedo a la oscuridad? ¿Cuál es el miedo? Miren, este pasaje regularmente se utiliza cuando estamos en funerales, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero este pasaje no habla simplemente de muerte. De hecho, una traducción literal es precisamente la traducción que tenemos ahí de la Nueva Versión Internacional. Valles tenebrosos. Valles tenebrosos. Y no significa que estás a las 12 de la noche en tu casa, en tu cuarto, a oscuras, viendo una película de miedo. No, no se trata de eso. No estamos hablando de esos miedos que te produce ver películas, ¿ok? No estamos hablando de eso. Estamos hablando básicamente de dos clases de miedo. Un miedo que es bien fácil de señalar, y uno que posiblemente no sea tan fácil. El primero de ellos tiene que ver con la maldad externa. La maldad que está allá afuera. ¿Qué pasó esta semana en nuestro país? Se enteraron, supongo, de lo que pasó en Cancún, ¿no? Esta gente pagué para tomar unas vacaciones en Cancún y de repente entran a mi hotel y están disparando y mataron a una persona afuera y una persona adentro. Qué imagen, ¿no? Y qué horrible. ¿Qué pasó esta semana en Michoacán? Masacraron a un número ahorita no recuerdo exactamente el número de personas. No estamos hablando de narcos. Estamos hablando de campesinos. Estamos hablando de agricultores. Y si no mal recuerdo, 11 de ellos eran adolescentes, niños, ¿no? Recuerdo hace 2 años recibir una llamada por parte de un miembro de la iglesia diciendo: pastor, estoy haciendo planes para irme a vivir a otro país porque no soporto ya vivir en la Ciudad de México. Tengo mucho miedo de mis hijos. Esta semana, en Periférico Sur, ¿no? Ahí donde hay tráfico y te quedas, o donde das la vuelta de Insurgentes a Periférico, de Periférico te quieres meter a Insurgentes o Tlalpan, y estás ahí parado y llega una gente con pistola, ¿no? Y dame lo que tienes. O la gente que tiene que tomar transporte público en ciertas zonas de nuestra ciudad y el Estado de México, y que todos los días se suben ahí y no saben si alguien va a llegar con una pistola a quitarles el celular, el dinero y todo. Hay una verdadera maldad allá afuera que nos da miedo. ¿Y qué decir acerca del COVID? ¿No? Especialmente cuando todo esto empezó, el miedo que trajo a toda la sociedad, cómo nos transformó completamente. Y hasta el día de hoy hay gente que con razón no quiere exponer a sus hijos afuera, al exterior. Aunque nos dicen cosas, estamos ya casi en la 4ª semana de semáforo verde, pero esto produce miedo. Hay una maldad allá afuera y es parte de vivir en un mundo caído. Y es importante que entiendas esto. Pastor, ¿por qué sucedió esto? Es que la Biblia dice, Génesis capítulo 3, vivimos en un mundo caído, rodeado de gente caída y nosotros batallando con una naturaleza caída. Lo digo muy constantemente aquí en la iglesia. Entonces hay una maldad allá afuera. Nos da miedo algunas cosas, pero forma parte de entender que vivimos todavía en un mundo caído. Pero hay una maldad que no es fácil de percibir.
Hay una maldad que no es fácil de percibir y es la maldad interna. La maldad que existe en nuestro corazón. Y la Biblia lo dice bastante claro en el Salmo 51, versículo 5. David dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Los seres humanos son buenos por naturaleza, es el exterior quien los hace malos. Eso no dice la Biblia, eso no enseña la Biblia, ¿sí? Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que el pecado es una condición que se manifiesta en una conducta. Y tú naciste, yo nací con una condición de pecado. En otras palabras, soy un pecador y voy a manifestarlo tarde o temprano. No soy pecador porque cometo pecado porque lo soy, ¿sí? Pero no nos gusta, minimizamos esto y decimos, pastor, por favor, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo me porto bien, yo no soy tan malo, ¿sí? Yo no soy tan malo. Hay otras personas malas. Los narcos sí son malos, ¿no? La gente, los traficantes sexuales, ellos son malos. Yo no, mire, reconozco que no soy perfecto, tengo mis fallitas, pero no soy malo. ¿Alguna vez te has sorprendido de lo que has hecho? ¿Alguna vez dijiste, cómo es posible que haya hecho esto? ¿Cómo es posible que a la persona que más amo le haya hecho esto? ¿Sí? ¿Alguna vez te ha sorprendido eso? C.S. Lewis, que fue el autor de las Crónicas de Narnia, un catedrático en la Universidad de Oxford, durante mucho tiempo en su vida ateo, y Dios lo alcanza ya en su vida adulta. Y él, en su libro Mero Cristianismo, habla acerca de la naturaleza caída del hombre y nuestra tendencia a minimizarlo y a negarlo, ¿sí? Y él escribe esto. Él dice, si quieres saber si hay ratas en tu sótano, dice, ¿cómo podrías saber si hay ratas en tu sótano? ¿Cuál sería la manera de saberlo? Y él escribe lo siguiente. Dice, no camines hasta la puerta de tu sótano, no hagas y digas, creo que bajaré y veré si hay ratas en mi sótano. Luego giras la manija de la puerta, la abres y con mucha tranquilidad enciendes la luz, nuevamente aclaras tu garganta, bajas los escalones con mucha fuerza y despacio. Cuando llegas al fondo, miras a tu alrededor y dices, creo que no hay ratas en mi sótano. ¿Qué es lo que está mal? Pues las espantaste, ¿no? Las espantaste. Si quieres saber si hay ratas en tu sótano, si hay cucarachas, lo que haces es que lo vas a hacer en silencio y vas a prender la luz inmediatamente y las vas a sorprender. Y a lo mejor te sorprendes tú también, ¿sí? Pero se trata de sorprender. Y utilizando eso, C.S. Lewis dice lo siguiente, hablando acerca de nuestra naturaleza caída, de nuestra tendencia y la maldad interna. Él dice, la excusa para la mayoría de mis momentos pecaminosos que inmediatamente me viene a la mente es que la acción fue tan repentina e inesperada, me agarró desprevenido, como una rata a la que no se le advierte lo suficiente. Ahora bien, esa puede ser una circunstancia atenuante con respecto a esos actos en particular. Obviamente serían peores si hubieran sido deliberados y premeditados. Por otro lado, seguramente lo que hace un hombre cuando lo toman desprevenido es la mejor evidencia de qué clase de hombre es. Sin duda, lo que aparezca antes
de que el hombre tenga tiempo de disfrazarse es la verdad. Ups, qué duro, ¿no? Qué duro. No, ese no soy yo. Ese no soy yo. Mira, fue un desliz, se me chispoteó, pero verdaderamente ese no soy yo, ¿no? No es cierto. Ese eres tú. Es la manifestación de lo que salió de tu corazón. Jesucristo lo dijo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ese eres tú. ¿Y sabes qué? Debería darte miedo. Debería darnos miedo de lo que podemos hacer. De lo que podemos hacer. Entonces, hay un miedo externo, hay un miedo interno, hay una maldad externa y hay una maldad interna. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos encontrar confort en medio de la maldad externa y en medio de mi maldad interna? Bueno, entonces vamos al segundo punto. ¿Cómo podemos vivir sin miedo a la oscuridad? Suena como un título de una película, ¿no? Sin miedo a la oscuridad. Pero es lo que dice el salmista. Es lo que dice David. David dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la Nueva Versión Internacional dice, tu vara de pastor me dará confort en medio de lugares tenebrosos. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar confort? Y podemos encontrar confort en lo que David aquí está describiendo como la vara y el cayado. Estos eran herramientas del pastor para proteger y para guiar. La vara y el cayado eran herramientas, la vara para proteger y el cayado para guiar. Entonces, vayamos a estas dos herramientas del pastor que apuntan a la protección de Dios y que apuntan a la guía de Dios para no vivir con miedo. O sea, una cosa es que tengas miedo y otra cosa es que vivas con miedo. Tener miedo es normal en todo ser humano, creyentes o no creyentes. Vivir con miedo es diferente. Y entonces Dios nos llama, pensando que Él es el buen pastor, a que no vivamos con miedo, porque su vara y su cayado nos infunden aliento, nos dan confort. Entonces, en primer lugar, la vara, la protección de Dios, la vara. La vara era un pedazo de madera de no más de 1 metro. La punta era filosa o tenía forma de bola y la utilizaban como arma. El pastor aprendía a utilizar la vara como un proyectil. Se utilizaba especialmente por 2 razones. La primera era para alejar a los depredadores. Y la segunda, para advertir a la oveja que está yéndose fuera del camino. Entonces, sigamos con la idea de maldad externa. Hay una oveja y de repente llega un lobo, hay una maldad externa y el pastor va a utilizar la vara. Pero también hay una maldad interna, porque la oveja va a querer desviarte si no hay un pastor quien la guíe. Entonces, hablando acerca de la protección de Dios de la maldad externa, utilizando su vara, Salmo capítulo 2, versículo 9 nos dice con respecto al Mesías, a Jesucristo. Esta es una profecía. Y dice que Jesucristo va a gobernar a las naciones con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. En otras palabras, Dios es soberano sobre la maldad externa, sobre cada nación, sobre todos. Dios tiene control
de la maldad que hay allá afuera. Sé que ya posiblemente algunos tengan preguntas con respecto a esto. Aguántame un momento, por favor. Entonces, con respecto a la maldad externa, Dios es soberano. Pero con respecto a la maldad interna, la vara de Dios toma forma de disciplina. La vara que protege de la maldad interna de nuestro corazón toma la forma de disciplina. En Isaías capítulo 10, el versículo 5, Dios le dice a su pueblo: voy a utilizar la nación de Asiria para traer juicio sobre ustedes, disciplina sobre ustedes, que los lleve al arrepentimiento y regresen a mí. ¿Ok? Entonces, la vara de Dios nos protege de la maldad externa y de la maldad interna. Ahora, seguro que hay algunas preguntas aquí, ¿no? Y la primera pregunta es: si Dios es soberano sobre la maldad, ¿por qué no acudió a mi auxilio cuando me hicieron tan terrible daño? Sé que personas otra vez que están aquí han vivido situaciones muy difíciles en su vida. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios? O sea, si realmente Dios es soberano, ¿por qué no estuvo ahí y evitó este mal en mi vida? Tenemos que entender cómo es que se manifiesta la maldad de Dios. La maldad de este mundo y cómo Dios la para. En primer lugar, quiero que esto quede bastante claro. La soberanía de Dios y la protección de Dios contra el exterior no significa que la maldad no va a tocarte. ¿Ok? Y esto, por favor, que quede claro. Soberanía de Dios sobre la maldad externa no significa que la maldad no va a tocarte. Cuando nunca te va a tocar la maldad es en la consumación. ¿Recuerdan esto? ¿De qué se trata la Biblia? La Biblia es una historia de 4 partes: creación, caída, redención, donde ahorita estamos, y después la consumación. Y en la consumación, cuando Jesucristo regrese, la maldad jamás va a tocarte. Pero el día de hoy, en el proceso en el cual estamos, la maldad puede tocarte. Ahora, si la maldad puede tocarme, entonces ¿cómo Dios me protege? Bueno, por favor, recuerda esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tu vara infundirá aliento. ¿Qué significa esto? Hay una constante protección de parte de Dios. Y cualquier cosa que llegue a ti significa, y solamente significa, que va a ser para tu bien. ¿Ok? Y esto es bien importante de entenderlo. Dios protege, Dios cuida, Dios no se duerme jamás. Él está viendo qué es lo que pasa con sus ovejas. Y si Dios permite que la maldad externa te toque, no fue porque se descuidó. No fue porque Dios se fue de vacaciones y de repente dijo: ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Nina? No sabía. No. Dios puede permitir algo, pero solamente para un bien tuyo. Y tenemos Romanos capítulo 28. Tenemos demasiadas historias en las Escrituras con respecto a esta verdad. Y la máxima verdad es Jesucristo. Dios permite que la maldad del hombre haga el mayor crimen para traer un beneficio a tu vida y a mi vida. Entonces, entendamos qué significa la soberanía de Dios. No significa que no te va a pasar nada. Vivimos en un mundo caído, pero si te pasa, Dios va a transformar. Dios no va a permitir que la finalidad de la maldad, que era destruirte, te destruya.
Dios va a utilizar la maldad para transformarte, ¿sí? Y en segundo lugar, hablando acerca de la maldad interna, otra vez vayamos al tema de la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11, el escritor dice: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenadas por ella. A veces, cuando pasamos por tiempos de disciplina, levantamos nuestros ojos a Dios y decimos: ¿por qué me estás castigando? No, es que es disciplina, pero es que se siente como castigo. Pero no es así. No es así. El castigo mira al pasado, mientras que la disciplina mira al futuro. El castigo mira al pasado y lidia con el pecado, y la disciplina mira al futuro y lidia con tu carácter. Dios te trajo, Dios te salvó, pero Dios dice: voy a trabajar en tu vida, voy a seguir trabajando en tu carácter, porque quiero transformarte más y más a la imagen de Jesús. Y el pecado remanente, yo voy a ir trabajando en tu vida, en tu corazón con esto. Y uno de los instrumentos que Dios utiliza es precisamente la disciplina. Oye, pero es que se siente como castigo. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Se siente como castigo. Bueno, déjame decirte que necesitamos ir otra vez a la cruz. Necesitamos ir al huerto de Getsemaní, donde Jesucristo está diciéndole a Dios: Señor, no quiero ir a la cruz, pero que se haga tu voluntad. Y Jesucristo va a la cruz por voluntad propia. Y ahí en la cruz, Jesucristo recibe todo el castigo de Dios por culpa de tus pecados y mis pecados. La escritura dice que la copa de la ira de Dios fue sobre Jesús, y Jesucristo bebió hasta la última gota de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Ya no hay más. Ya no hay más ira, porque fue sobre Jesús. Y lo único que hay es la bendición, el amor de Dios, que el amor de Dios puede tomar forma de disciplina en tu vida. Puede tomar forma de disciplina en tu vida. Hay unos pinos que duran 200, 300 años. Se llaman pinos bristlecone y crecen en las zonas altas de las montañas, en situaciones climáticas adversas, mucho viento, mucho frío. Y los investigadores dijeron: bueno, ¿por qué este pino dura tantos años? ¿Cómo puede crecer en medio de estas circunstancias? Y lo que descubrieron es que precisamente a través de circunstancias adversas era lo que fortalecía el árbol, el pino. Hicieron experimentos de sembrar estos pinos en zonas completamente buenas, en un clima bueno, y estos pinos no crecían y morían muy rápido. Así que eran las situaciones adversas las que fortalecían. Dios sabe cuidarnos de situaciones, a veces de situaciones favorables en nuestra vida, que van a ser perjudiciales en nuestra vida, que van a hacer que no crezcamos, que van a hacer que nos quedemos como niños. Y Dios puede permitir situaciones adversas para seguir forjando el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Así que Dios trata la maldad externa a través de su vara de protección, que si la maldad te toca,
no se va a cumplir el fin de la maldad, sino Dios la va a transformar para bendecir tu vida. Y Dios trata la maldad interna a través de su vara en la forma de disciplina en nuestra vida. Pero ¿qué con respecto a la otra herramienta? Y es la de el cayado. El cayado apunta a la guía de Dios y de eso hablamos la semana pasada. El cayado era una herramienta de guía con un gancho en un extremo que al ponerla alrededor del pecho aseguraba a la oveja. El cayado aseguraba que la oveja se moviera en la dirección correcta porque el pastor sabía el destino final. Y si la oveja estaba ahí atrapada entre matorrales, entonces el pastor extendía el cayado y la iba a sacar con mucho cuidado para que continuara siguiéndolo. Bueno, el cayado simboliza también la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesucristo en el aposento alto, Juan capítulo 14 al 16, habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Y Jesucristo dice, les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y la guía a toda la verdad, como dijimos la semana pasada, no es que Dios te manda por ahí sus hojitas y te dice léelo y no te pierdas, no. Si estuvieras en medio de una tormenta en el mar, estás a, no sé, 200 metros de la costa, ¿no? Pero la cosa está fea y tú estás ahí en el barco. ¿Qué te gustaría? Que la persona que esté en la costa, que le eche muchas ganas, que grite bien fuerte y que te indique, oye, hazle por aquí, oye, hazle para allá, o que la persona experta esté en el barco contigo. ¿Qué es lo que te gustaría? Pues que la persona experta esté en el barco conmigo. Y la palabra consolador significa, en griego es la palabra parakletos, significa alguien que está a mi lado. Alguien que está a mi lado para darme la guía. Ahora, ¿por qué esto trae confort? ¿Por qué esto trae confort? Quiero que pienses, por favor, un momento en tu vida en el cual tenías que tomar una decisión y no sabías qué tomarla y trajo demasiado estrés a tu vida. ¿Puedes pensar? ¿Sí? Y sobre todo, a ver, ¿es A o es B? Y no estoy hablando si vas a tomar una paleta de chocolate o una paleta de vainilla. No me refiero a esas decisiones. Estoy hablando acerca de decisiones de vida. Y que no sabes y estás estresado porque dices, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Y si la voluntad de Dios es A, pero yo elijo B, mi vida va a ser un desastre. ¿Sabes que el Espíritu Santo no obra en tu vida solamente cuando tú se lo pides? O sea, el Espíritu Santo está ahí apagado, ahí esperando a ver cuándo a Marco se le ocurre decirme, Espíritu Santo, ven a ayudarme. El Espíritu Santo está obrando constantemente en tu vida. Tú no te puedes salir jamás de la voluntad soberana de Dios. Lo dije la semana pasada. Tú y yo podemos quebrantar la voluntad revelada de Dios con nuestros pecados. Pero tú nunca te puedes salir de la voluntad soberana de Dios. Entonces, ¿por qué trae confort el hecho de que el Espíritu Santo está a mi lado cuando tengo que tomar decisiones? Escucha bien, vas a tomar una decisión. Estás buscando con humildad la sabiduría de Dios. Estás buscando con humildad la guía de Dios, pero no sabes. ¿Qué haces? En lugar de comerte todas las uñas, jalarte los pelos y estar estresado,
porque a lo mejor me equivoco. Por favor, recuerda esto. El Espíritu Santo te ayuda no tan solo en los momentos en los cuales tú se lo pides, sino en todo momento. Y no te puedes salir de la voluntad soberana de Dios. Sé que esto alguna gente lo puede malinterpretar, pero espero que no. Espero que entiendas que aun cuando no tomes la decisión correcta, a Dios no lo tomó por sorpresa. Y Dios va a traerte nuevamente. ¡Qué bendición saber eso! Y entonces, ¿con qué confianza puedo hacerlo? En lugar de estar estresado, tomo una decisión buscando la soberanía de Dios, buscando la sabiduría de Dios, dependiendo de lo que Él me ha enseñado, pero con la confianza de que yo no me voy a perder, nunca me voy a perder, porque Dios es mi pastor. Entonces, en los momentos oscuros de mi vida, trae confort el saber que la vara de Dios me cuida de la maldad externa, me cuida de mi maldad interna, y el cayado de Dios, apuntando a la obra del Espíritu Santo en mi vida, no va a permitir que yo esté fuera de la voluntad soberana de Dios. Y por lo tanto, entonces, puedo tener confort en mi vida. ¿Dónde puedes encontrar confort en medio de la oscuridad? El confort se encuentra en la protección de Dios asegurada por ti, por Jesús, quien eligió no protegerse en la cruz para que tú fueras protegido. El confort se encuentra en la guía de Dios por medio y a través del Espíritu Santo. Ahí es donde encuentras confort. Ahí es donde puedes levantar la voz juntamente con David y decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oremos. Somos como ovejas, Señor, y como ovejas nos extraviamos, tenemos esa tendencia. Como ovejas, Señor, tenemos miedo. Hay una verdadera maldad allá afuera, Señor. Hay una maldad de parte de nuestro enemigo, el diablo, quien quiere destruir nuestras vidas. Pero gracias que tu palabra dice en Colosenses capítulo 2 que tú lo derrotaste, que en la cruz fue derrotado el diablo, fue derrotado la muerte y fue derrotado el pecado. Y gracias que tú, como nuestro buen pastor, nos guías, nos conduces, nos proteges. Señor, a veces es difícil entender tu soberanía en medio del sufrimiento, pero te rogamos, Señor, que al entender el sacrificio de Cristo, que es la máxima exposición de cómo tú triunfas sobre la maldad, nos ayude, Señor, a tener confort, esperanza y consuelo. Gracias, gracias que en los valles tenebrosos tú estás con nosotros, y entonces, Señor, no viviremos con miedo. A ti la gloria en Jesucristo. Amén.